personas con discapacidad son aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Ley 26.378, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sería toda persona que padezca una alteración permanente o prolongada, físico-mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración educacional o laboral. Acá también el tema de la definición o conceptualización o representación de la persona con discapacidad ha tenido varias etapas. Actualmente nosotros nos encontramos representando a la persona como una persona con discapacidad. A lo largo de las diferentes épocas de la historia ha tenido diferentes nominaciones: minusválido, impedido, discapacitado. Bueno, nos encontramos en un paradigma donde ponga primeramente el acento en la persona, por eso nombramos persona con discapacidad. En primera instancia, un sujeto que secundariamente tiene alguna dificultad que le impide reproducir su vida cotidiana como el resto que no la tiene. La gente que tenía los certificados anteriores al CUT, ¿tiene que hacer la rehabilitación? ¿Tiene que renovarlo, digamos, hacer nuevamente el trámite para que se le entregue este certificado? No es obligatorio, siguen funcionando, siguen vigentes los certificados emitidos antes del certificado único. Porque hay gente que tiene certificados que no tienen vencimiento. Claro, hay tres clases de certificados. En un primer momento, cuando en la provincia se sanciona la primera ley de discapacidad, se establece la certificación a través del servicio del Centro de Reconocimientos Médicos. Ese certificado es, digamos, una de las primeras versiones que era un certificado nacional de discapacidad. Ese certificado generalmente se entregaba de manera transitoria o permanente. ¿En función de qué? En función de que la misma definición de la persona con discapacidad se la definía como una persona que tenía una alteración funcional permanente o transitoria. Entonces se daba o permanente o transitoria, depende cuál era la discapacidad que presentaba. Ese certificado hoy día es plenamente válido si vos lo tenés permanente. Si lo hubieses tenido en forma transitoria, tenías que hacer la renovación. Después, en el año 2005, cuando se firma este convenio con el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Rehabilitación, pasa a la órbita del Instituto Provincial de Discapacidad emitir la certificación. Ese es un certificado nacional, pero ya conforme a las leyes nacionales tenía ya una fecha de vencimiento. Esos certificados se van renovando a medida que vencen. La persona, digamos, al ser un proceso voluntario, quien tiene el primer modelo de certificado, podríamos decir, puede concurrir espontáneamente a la Junta a tramitar el certificado único. Quien tiene el certificado anterior, al momento del vencimiento, hace la renovación y ya se le da este certificado. O sea, ya se extiende con esta modalidad. Pero, digamos, quien tenga el Certificado Nacional de Discapacidad del Centro de Reconocimiento Médico, es voluntario presentarse a hacer la nueva modalidad. Esa gente no va a estar en el registro único. No va a estar en el registro único, no va a tener ese código de barra. No va a tener la posibilidad de este código de barra. Lo que nosotros sugerimos es que se tramite el certificado único para ingresar en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad y en todo este circuito de la sistematización informática de la información. O sea, toda esa información la maneja el Servicio Nacional de Rehabilitación y ya todos los organismos tienen disponible, digamos, la verificación de esa persona con discapacidad. ¿Y ese trámite cómo sería el de renovar? El de renovar toda la documentación que se requiere, sí, bueno, con los requisitos que seguramente después lo van a repartir para el que les han entregado en las carpetas, digamos, se le da un turno, van a la evaluación y se renuevan. Sí. Sí. Lo que hay que hacer es la entrega del certificado anterior. Igual me parece importante señalar que los certificados emitidos antes del año 2005, que fue firmado el convenio marco cooperación entre el Servicio Nacional de Rehabilitación y la provincia de Entre Ríos, los criterios de evaluación de la discapacidad eran totalmente diferentes hasta el año después del 2005. Y hay patologías que quizás en ese momento certificadas
certificado de discapacidad que actualmente no. Entonces puede pasar, la celiaquía no es discapacidad. No se otorga el certificado. No, la celiaquía no es considerada actualmente discapacidad. A partir del año Sí, para las pensiones. Y la pensión es un trámite independiente. Uno puede presentar si quiere certificado, pero puede tramitar la pensión independientemente de poseer o no el certificado de discapacidad. Pero hay patologías que a partir del año 2005, que empezamos a evaluar en Entre Ríos de una manera diferente, no corresponden a una situación de discapacidad. ¿Cuándo va a ser? Y mira, estimamos que va a ser a fin de mes. Sí. Si todo va bien, a fin de mes ya estaría funcionando la Junta de Gualeguay. Bien. Sí. Sí. Sobre el transporte, ¿qué pasa cuando no te lo quieren dar al pasaje? Cuando- Ventanilla, con el ejemplo del Claro, tren. ahí tenés que... ¿A dónde hay que recurrir? ¿A dónde hay que reclamar? El sistema de transporte funciona así: el derecho a viajar gratuitamente está establecido a nivel nacional, también está establecido a nivel provincial, y uno tiene que concurrir a la boletería con una antelación de 48 horas previas. Así es que a uno le reservan el pasaje para poder acceder gratuitamente. Depende de cómo consigna el certificado, si es con acompañante o sin acompañante. En el momento de que uno va a retirar el pasaje, suele pasar que hay empresas que dicen que ya han completado el cupo o que en ese momento no pueden extender porque no tienen el sistema habilitado o por muchas razones que ellos dan en eso, en la boletería. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Es en la oficina de la terminal, en caso de que esté establecida la oficina de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, va y uno se presenta y le dice que no le quieren extender el pasaje. Cuando la Comisión Nacional Reguladora del Transporte lo que hace es va a constatar esa situación y le aplica una multa a esa empresa. La misma denuncia se puede hacer telefónicamente. Es el mecanismo que existe para poder denunciar que la empresa no le quiere a uno dar el transporte de forma gratuita, porque muchas veces le terminan diciendo a veces a la gente que, bueno, si necesitas el pasaje, uno lo paga y después le hacen el reembolso, que a la vuelta le dan uno gratuito, etc. Pero usted sí en ese momento tiene el derecho a viajar gratuitamente, va a la oficina de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, que eso depende. Hay terminales que tienen la oficina, acá no hay, si no se puede hacer telefónicamente en la central que es en Paraná. Después le vamos a pasar el número de teléfono. Digamos, ese sería el mecanismo que uno tiene. Lo mismo, si uno tiene algún inconveniente, puede llamar a los teléfonos del instituto y nosotros nos comunicamos directamente con la gente de la Comisión de Transporte. Porque ellos son el único órgano en el que los que pueden obligar al cumplimiento de otorgar el pasaje. Y si llevan una persona discapacitada y quiere viajar a otra al mismo lugar, ¿pueden llevar 2 o 3 o 4? Si es certificado. Más de una persona dice que no pueden llevar. Como ser si viaja una bolsulla de acá, ¿por qué no pueden andar? Se dan 2 pasajes por colectivo. Claro, en realidad, 2 pasajes. claro, el cupo de personas que puedan ellos extender el pasaje se ha declarado inconstitucional. O sea, hoy día no necesariamente ellos tienen que respetar ese cupo. Generalmente lo hacen y están establecidos en base a la cantidad de asientos que tiene el colectivo. En ese caso, usted lo que puede aducir es que tiene el derecho a viajar en forma gratuita y que no existe un cupo determinado. ¿Por qué? Porque el cupo, o sea, lo que hace es limitarle a usted el derecho. Es por eso que ya toda la jurisprudencia, y es más, en algunos niveles provinciales ya está establecido que las empresas tienen que otorgar igualmente el pasaje.